Buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar un paso más en esto del planteo de ecuaciones. Hemos estado trabajando mucho en cómo escribir en formato algebraico enunciados y lo que vamos a hacer ahora es escribir expresiones algebraicas, escribir ecuaciones a partir de problemas, ¿sí? Y para empezar a practicar y a ejercitar eso, les he hecho este pequeño videito donde vamos a resolver, a plantear y a resolver cuatro problemitas de distintas características, pero que engloban una gran variedad de problemas con los que nos podemos encontrar para plantear a través de ecuaciones lineales. Veamos el primer problema. El doble de la edad de Andrés, disminuido en 5, es 21. ¿Qué edad tiene Andrés? Lo primero que tenemos que hacer siempre en un problema es identificar la incógnita, que es exactamente lo que vamos a tratar de descubrir usando la matemática. En este caso, y en muchos casos, esa incógnita aparece representada en la pregunta, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, llamar a la incógnita A y en ese caso la definimos como la edad de Andrés. A ver, y entonces en función de esto podríamos reescribir el enunciado sustituyendo la incógnita, el nombre que nosotros le hemos puesto a la incógnita, por justamente aquello que queremos descubrir. El doble de A disminuido en 5 es 21. ¿Cuánto vale A? Ese sería el mismo enunciado, pero escrito ahora en función de nuestra incógnita. Así entendido, es muy parecido, observemos, a lo que venimos trabajando, ¿sí? El doble de un número disminuido en 5 es igual a 21, ¿sí? En función de eso podemos resolverlo con herramientas algebraicas que hemos aprendido también y repasado durante el curso. Sumamos 5 en cada miembro, luego dividimos por 2 y llegamos a que A es 13. No vamos a responder todo el problema porque vamos a sí o sí verificar esa solución para ver si tiene coherencia con el enunciado. Entonces, la verificación ustedes saben que consiste en reemplazar ese valor hallado en la expresión inicial y ver si efectivamente se verifica la igualdad. Entonces, en vez de 2 por A menos 5 igual a 21, vamos a poner 2 por el valor que hemos encontrado, menos 5, y el signo igual no lo vamos a consignar, porque en verdad todavía no sabemos si es igual. Vamos a verificar si esa igualdad se cumple. Haciendo las cuentas, 2 por 13 me da 26, si le resto 5, eso me da 21 y ahora sí puedo expresar la equivalencia entre ambos miembros y puedo decir que 21 es igual a 21 y por ello A es 13. La respuesta en forma completa será Andrés tiene 13 años, que es el valor que obtuvimos a partir del planteo y la resolución de la ecuación. Veamos un segundo problema. Vamos a ir complejizando un poquitito el enunciado, ¿sí? Fíjense, aquí ya es un poquito más largo y vamos a descubrir que tiene distintas partes ese enunciado. Vamos a leer. Si a la quinta parte de la edad que Rocío tendrá dentro de 9 años, se le suma la tercera parte de la edad que tenía hace 4 años, se obtiene 9. ¿Qué edad tiene actualmente Rocío? Otra vez, identificamos la incógnita, qué es lo que queremos saber, y lo que queremos saber es la edad actual de Rocío. Esto es muy importante, entender que lo que nos interesa conocer es la edad de ahora, porque el enunciado habla de la que tenía antes, de la que tendrá después, pero nosotros queremos conocer la actual. Si nosotros leemos el enunciado, más allá de las partes, de las fracciones, las que menciona, vemos que como que tiene dos partes, ¿no? Dice si a la edad que tenía Rocío, una parte de la edad que tenía Rocío hace unos años, se le suma otra parte de la que tendrá todo tanto, se obtiene 9. Podemos ir pensando en la estructura de la ecuación allí como que vamos a sumar dos expresiones, ya veremos cuáles son, y que después de sumar esas expresiones, que en este caso son la quinta parte de la que tenía Rocío, de la que tendrá Rocío entre 9 años y la tercera parte de la que tenía hace 4, se obtiene 9.
¿sí? Es decir, antes de escribir el álgebra, la parte de donde están las incógnitas, por ahí a veces es útil pensar en la estructura del problema, ¿sí? Yo voy a sumar dos cosas y esas dos cosas me van a permitir obtener 9, eso dice el enunciado. Ahora bien, vamos a leer la primera de esas partes, el primer término que yo voy a sumar. Dice la quinta parte y nosotros hemos visto que en matemática la quinta parte la escribimos como un quinto. De la edad que Rocío tendrá dentro de 9 años. No, no es un quinto X. Si a mí me dijese ese enunciado de la quinta parte de la edad de Rocío, yo tendría que poner un quinto X. Pero acá me está hablando de la quinta parte de la edad que Rocío tendrá dentro de 9 años. ¿Y qué edad tendrá dentro de 9 años? Y no lo sé porque no sé la de ahora. Pero puedo escribirlo eso algebraicamente como R más 9. ¿Sí? Es decir, la que tiene ahora más 9. Fíjense que es muy importante el paréntesis porque es la quinta parte de toda la edad que tendrá. Primero tengo que calcular la edad que tendrá y a eso le calcularé la quinta parte. Vamos a la segunda, al segundo término de esta suma, la segunda parte. Y entonces empezamos a leer y dice la tercera parte. Bien, sabemos que la tercera parte se escribe como un tercio de la edad que tenía hace 4 años. Si tenía, entonces es la edad que tiene ahora menos 4 años. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es escribir R menos 4. Otra vez, observen que es paréntesis para R menos 4 porque yo primero tendría que sacar la edad que tenía y a eso calcularle la tercera parte. Una vez planteado el problema, procederemos a la resolución. Allí lo que hacemos, y esto ustedes lo recordarán de la parte anterior que hemos estado viendo, aplicaremos la propiedad distributiva, un quinto por R, un quinto R, un quinto por 9, 9 quintos, un tercio por R, un tercio R, y un tercio por 4, 4 tercios. Una vez que hemos hecho esto, asociamos los términos que tienen R, que en este caso son el 1 quinto y el 1 tercio, los dejamos en el primer miembro, y el 9 quintos y el 4 tercios vamos a despejarlo de manera que podamos hacerlos sumados o restados al 9. Fíjense que el 9 quinto, que estaba positivo en el primer miembro, aparece negativo en el segundo, y el 4 tercios, que estaba negativo, aparece positivo. Una vez que los términos están asociados de manera que quedan los semejantes en un miembro, entonces yo puedo hacer esta suma de fracciones que, si ustedes recuerdan, se hacía buscando denominador común. En este caso, el 15 en el primer miembro es el denominador común entre 5 y 3, 15 dio 5 por 1, 15 dio 3 por 1, eso hace referencia a la suma de fracciones que también ya hemos visto. En el segundo miembro voy a hacer igual procedimiento, otra vez el 15 va a ser el denominador común y haré 15 dio 1 por 9, 15 dio 5 por 9, 15 dio 3 por 4. De allí sale esta expresión que yo escribo allí, hacemos las cuentas respectivas y terminamos multiplicando ambos miembros por 15 octavos, es decir, sacando este 8 quinceavos de la R porque lo que queremos es saber justamente cuánto vale R, que me da 16. Como hicimos en el problema anterior, no vamos a considerar esta la solución del problema, sino que lo que vamos a hacer ahora es verificar a ver si eso es correcto. La verificación consiste en cambiar el 16 por las posiciones donde está R, y me quedará en paréntesis 16 más 9 y 16 menos 4. Otra vez, fíjense, hemos puesto el signo de interrogación porque no estamos seguros de que esa igualdad se verifique. Haciendo 16 más 9 me da 25 y 16 menos 4 me da 12. La quinta parte de 25, es decir, un quinto por 25 me daría 25 quintos, que simplificado es 5. 12 tercios me daría 4. Y ahora sí puedo asegurar que Rocío tiene 16 años, porque la igualdad se ha verificado con el valor 16, que es el que encontró. Vamos al tercer problema. Estos problemas son muy típicos, ¿sí? Y vamos a ver dos variedades. Malena salió a comprar, primero fue a la verdulería y gastó la quinta parte de lo que llevaba, luego fue a la panadería y gastó la tercera parte de lo que llevaba. Si regresó a casa con 280 pesos, ¿cuánto es el dinero con el que salió de su casa? Otra vez identificamos la incógnita a partir de la pregunta. Lo que queremos saber es el dinero con el que Malena salió.
Fíjense que le he puesto X, podría haberle puesto M, podría haber puesto cualquier otra letra. Una vez que vemos eso, pensando en esto de la estructura del problema, podemos ver que primero fue a la verdulería y gastó una plata. Después fue a la panadería y gastó otra plata. Y después regresó a su casa con una cantidad más de dinero. Si nosotros pensamos el problema en tres partes, podríamos decir que vamos a sumar lo que gastó en la verdulería, lo que gastó en la panadería, lo que quedó, y eso nos permitirá saber cuál es el dinero con el que salió Malena de su casa. Por eso he puesto tres espacios separados por dos signos más. Acá vamos a poner lo que gastó en el primer lugar, a eso le sumaremos lo que gastó en el segundo y a eso le sumaremos lo que quedó. Sumado todo eso, me tiene que permitir obtener lo que Malena tenía inicialmente. Vamos a leer cada una de esas partes. A ver, ¿qué pasó en la verdulería? Gastó la quinta parte de lo que llevaba. ¿Y cuánto llevaba? Y X. Entonces vamos a escribir que en la verdulería gastó un quinto X. ¿Qué pasó en la panadería, que fue el segundo negocio al que entró? Gastó la tercera parte de lo que llevaba. Y entonces lo que haremos es escribir un tercio de X porque eso es lo que lleva. Si regresó a casa con 280 pesos, entonces a esas expresiones que refieren a lo que gastó le sumamos los 200. De ahí en adelante viene la resolución. El 1/5 X y el 1/3 X lo vamos a asociar con la X porque son todos los términos semejantes que tenemos que poner en un único miembro. Allí buscaremos denominador común, ¿sí? El 15 es denominador común porque 5 y 3 son los dos denominadores, y busco los numeradores respectivos. Haciendo esa cuenta me da que 280 es igual a 7/15 X, y por último multiplico por 15 séptimos, de manera que simplificando y haciendo las cuentas respectivas me da que X es 600. Vamos a verificar si tiene sentido este 600 en el contexto del problema. Entonces decimos que un quinto, en vez de consignarlo por X y un tercio por X, vamos a poner un quinto por 600 más un tercio por 600 más 280. Queremos saber si nos da X, es decir, 600, que es el valor que hemos obtenido. Un quinto por 600 es 120, un tercio por 600 es 200. Por supuesto, esas cuentas salen de simplificar las fracciones resultantes. Y si sumamos 120 a 200 me da 320, y si a eso le sumamos 280, podemos asegurar que estamos frente a una igualdad. Luego, Malena salió con 600 pesos. Vamos por el último problema. Espero que no se hayan quedado dormidos aún. Vamos a ver una última complejidad que podemos agregarle a este problema. Si nosotros decimos Jorge salió de su casa con una cierta cantidad de dinero, primero entró a la librería y gastó la cuarta parte de lo que llevaba, luego fue al kiosco y gastó allí la mitad de lo que le quedaba. Ese de lo que le quedaba vamos a ver que nos va a dar la variación que significa este enunciado a la hora del planteo. Finalmente gastó los 60 pesos restantes en la panadería. ¿Con cuánto dinero salió de su casa? Siempre iniciamos por la pregunta para entender cuál es la incógnita, qué es lo que queremos saber. En este caso, el dinero con el que salió Jorge. Como hicimos en los dos problemas anteriores, pensamos en la estructura del problema y vimos que primero entró a la librería y gastó, después fue al kiosco y gastó, después fue a la panadería y gastó, y entonces lo que tenemos otra vez un problema que tiene tres términos, ¿sí? Y sumados, y eso me va a permitir encontrar el dinero con el que salió Jorge, lo que gastó en la librería, lo que gastó en el kiosco y lo que gastó en la panadería. Vamos ahora a cada una de las partes. En el primer lugar gastó la cuarta parte de lo que llevaba. Eso no representa grandes diferencias con lo que venimos haciendo. Vamos a escribirlo como un cuarto de X, porque esa es la cuarta parte de lo que llevaba. Pero ahora vamos a prestar mucha atención a lo que viene. Dice, en el segundo negocio gastó la mitad de lo que le quedaba. La mitad hemos visto que se escribe como un medio. Pero el de lo que le quedaba es muy importante esa expresión. A veces puede ser sustituido del resto, de lo que aún tiene, o alguna expresión similar, porque ya ese un medio, esa mitad, no es respecto de X, sino que es respecto de X menos lo que ya gastó.
¿Y cómo escribo eso? Y matemáticamente vamos a escribirlo como x menos un cuarto x, ¿sí? Porque esto es lo que le queda aún. En el primer momento gastó la cuarta parte. Cuando entra al segundo negocio ya no tiene todo el x, no tiene todo el dinero con el que salió. Tiene el dinero con el que salió menos lo que ya gastó, que es justamente este primer término, un cuarto x. Finalmente, en el último negocio gastó 60 pesos y entonces nosotros a la hora de escribir la ecuación completa sumaremos 60 en esa tercera posición. Luego vendrá la resolución. En el primer término es un cuarto x, lo vamos a dejar como está. En el segundo término aplicaremos distributivo y haremos o podemos aplicar distributivo, un medio x y un medio por un cuarto x, o podemos hacer la resta porque los dos términos son semejantes y entonces busco el denominador común en el paréntesis, ¿sí? Y encuentro que todo el paréntesis me da 3 cuartos x. Una vez que tengo eso, ahora sí aplico la multiplicación y hago 1 por 3 y 2 por 4 y así me queda 3 octavos x en el segundo término, y acá repito el procedimiento que he tenido en los ejercicios anteriores. Asocio todas las x en un único miembro, en este caso en el segundo, hago la operación buscando el denominador común y finalmente despejo la x para encontrar el valor posible de x que refiere al dinero con el que Jorge salió de casa. Verifico si tiene sentido ese valor cambiando la x en cada una de las posiciones que aparece en la ecuación inicial. Un cuarto por 160, un medio por 160 menos un cuarto por 160 más 60. Queremos saber si nos da justamente x. Un cuarto por 160 sería 160 cuartos, que simplificado es 40. 160 por un cuarto me da 40 también. Y entonces 160 menos 140 es lo que queda en el paréntesis, que es 120, multiplicado por un medio dará 60. Cuando hago la suma de estos valores, verifico que efectivamente la igualdad se cumple y en virtud de esto puedo asegurar que Jorge salió con 160 pesos. Bueno, espero que hayan podido entender paso a paso cada una de estas cosas. Por supuesto quedo atento a sus dudas y voy a subirles una actividad para que ejerciten y hagan los ejercicios, no importa que cometan errores, insisto siempre, esa es la mejor manera para aprender. Mucho éxito en la tarea y nos mantenemos en contacto.